charlando aquí, comentando los anuncios, bueno, las declaraciones y las confirmaciones, porque no fueron anuncios, estas obras, como bien decía Armando en el bloque anterior, pues estaban consideradas en los paquetes, se presentaron, y la buena noticia es que el dinero está ahí para generar toda esta obra en Benito Juárez y también en Tulum. En Tulum, este aeropuerto, este parque, Reserva Ecológica Parque del Jaguar, todo lo que eso conlleva. Decía él, el presidente, de mantener las zonas arqueológicas protegidas y toda esta situación. Y eso es muy importante para nosotros como Estado, que somos un Estado totalmente turístico, y también que ayudaría al desarrollo del norte, ya yendo más para el centro, porque estamos hablando de Tulum, y que el aeropuerto pues está más cercano a Felipe Carrillo Puerto, y todo este desarrollo también que va de la mano con el Tren Maya, Marcelo. Sí, recojo una idea que planteó Armando en el bloque anterior. Es una visión estratégica del gobierno federal sobre el sureste y particularmente en Quintana Roo, el Caribe mexicano. Hay una expresión del presidente hoy que refleja esa reivindicación. Dijo algo así como: Cancún le ha dado mucho a México, y en el contexto citó también todo lo que representa Quintana Roo en materia turística. Eso es un motor, sin ninguna duda, es un aliciente para invertir. En el sureste hay un ícono turístico que es el Caribe mexicano, que recibe por lo menos este año cerca de 13 millones de turistas en todo el año. Esa es la cifra, y muchos de ellos se van a subir al Tren Maya cuando este empiece a pitar, ¿no? Eso es lo que se espera. Entonces, para llegar a ese punto de echar a andar un Tren Maya con toda la visión que se tiene de los desarrollos comunitarios, en fin, el comercio internacional y todo este asunto que ya hemos conversado, se tiene que preparar el camino, y parte de preparar el camino es precisamente con estas obras de gran impacto que van a encadenar también o a complementar otras obras, ya sean del gobierno municipal, del estatal o del mismo federal. Son parte de un gran paquete en el sureste, e insisto particularmente en Quintana Roo, que tiene esa visión estratégica que plantea Armando. Me parece muy atinado en la expresión, porque así lo han hecho saber. El turismo en esta administración federal, y hay que decirlo, no fue considerado un asunto prioritario al principio. Se vino la pandemia, venía el tema del huachicoleo, la seguridad, en fin, hubo muchos temas prioritarios, pero el turismo se fue desplazando de alguna forma, hasta que vino la pandemia y tuvieron que reorientar los presupuestos, reorientar los objetivos, y ahí aparece el turismo como una palanca del verdadero desarrollo. Esto que digo es una visión también que comparten los hoteleros, y así se lo han hecho saber por lo menos a Fonatur, a la gente del Tren Maya y al mismo gobierno federal en las visitas que hacen. Sí, por supuesto. Fíjate que lo que decías de cómo ha reconocido el presidente al sur, específicamente a Quintana Roo, es que siempre que hace visitas a Quintana Roo, que lo hace muy frecuentemente y tiene otra en puerta ahora para estos programas, estos proyectos que ya mencionó en la mañana de este lunes, él siempre dice: Quintana Roo fue el que tuvo el detonante, obviamente por ser centro turístico, y fue el que dio cobijo y dio abrigo a la mayoría de los habitantes de los estados como Tabasco, Chiapas, Veracruz. Y entonces dice él, se tienen que desarrollar estos estados también y fortalecer lo que tenemos en Quintana Roo y desarrollar el sur para cortar esa brecha, como dicen, ¿verdad?, que hay entre el norte y el sur, lo cual le ha costado a muchos gobiernos federales, estatales, porque son proyectos que se aplican sexenales, que no se les dan continuidad. Pero una obra como el Tren Maya, por ejemplo, es algo que llega para quedarse y que estaría detonando sobre todo el sur, Armando.
Tu micrófono, Armando. Sí. Creo que eso nos debe hacer reflexionar, considerando incluso que estamos en un próximo proceso de cambio de administración estatal, que va a estar en el marco todavía del gobierno federal actual, de reflexionar sobre la planificación de nuestro desarrollo como entidad hacia el futuro. Porque esto que estamos diciendo en términos positivos, como siempre, puede traer aparejados problemas nuevos, ¿no? Porque la región ha sido un gran receptor, lo que acabas de decir, de personas, de mano de obra, de esperanzas, de intereses de mejora individual, familiar, etcétera, etcétera. Y un relanzamiento puede suceder que vuelva a detonar esta dinámica, ¿no? Y si no se desarrollan también las entidades que son alrededor en la zona sur del país, las principales expulsoras, ¿no?, de migrantes internos, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, incluso, ¿no?, toda esta parte, se pueden mantener esos desequilibrios que no son solamente poblacionales, sino que son también económicos. Esa visión la ha dicho mucho el presidente, pero creo que sí tendríamos que ver un aceleramiento desde mi punto de vista de la atención que se le pongan a esos estados para que también generen sus propias posibilidades de alternativas, de opciones de desarrollo, pero a la vez lugares de recepción como Quintana Roo tienen que ir pensando ante el flujo de la transición. Agreguémosle a eso lo que nos está pasando con los migrantes centroamericanos. Miren, no lo hemos resentido hasta ahora, porque la ruta va hacia el norte, pero recientemente trasladaron a un núcleo importante de migrantes que tienen que esperar a México por esa situación política tan alterada que hay con los Estados Unidos y que están en Campeche. Los trasladaron a Campeche. Los migrantes por el momento siguen, me refiero a los centroamericanos y sudamericanos, caribeños, etcétera, siguen en la lógica de los Estados Unidos. Pero como sucede en todas las dinámicas de migración, ¿no?, eso se dispersa, se parcializa, etcétera, y ahí también puede haber un agregado poblacional que busque alternativas en nuestro entorno. Sí. Entonces, todas esas cosas ya las tenemos que incorporar en el análisis y en el diagnóstico de nuestro futuro inmediato para el desarrollo, porque se requieren infraestructura, recursos, ¿qué les digo? Agua, vivienda, empleo, todas estas cosas, ¿no? Seguridad, todo lo que y hay que ver si la vocación del turismo es suficiente o va a ser suficiente pensando en el mediano plazo, o si no también habría que ir pensando en la preparación de vocaciones, que eso ya lo hemos platicado también en otras ocasiones, alternativas o complementarias que pasan por los sistemas de educación, etcétera. O sea, a lo mejor esto suena como muy poco inmediato, pero si esas cosas no se van previendo, pudieran generar lo que hoy es el boom positivo y el festejo por este tipo de desarrollo que vemos reactivarse en una dinámica que debiéramos preparar hacia el futuro. Sí, y bueno, digo, al menos lo que se ha dicho y lo que se ha comentado, proyectos como el corredor del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, esto podrían ser detonantes que no solo estarían desarrollando, en este caso, Quintana Roo y los estados del sur, sino que también la otra parte, ¿no? Todo el sureste en sí, podría ser una dispersión y no el acumulamiento en un solo estado. Bueno, creo, ¿no? Marcelo. Mira, hay un dato interesante de lo que dice Armando. En 2019 y 2020 se detectaron caravanas que no pudieron cruzar desde Flores, Guatemala, en Chiapas. No pudieron cruzar por ahí ni por la zona de Tabasco y se dirigieron hacia la zona de Belice. Y en Belice se enteraron, esto según un estudio del Instituto Nacional de Migración, que había un polo de desarrollo que se llama Corredor Cancún-Riviera Maya, que genera empleos, que hay inversiones y que además tuvo un buen manejo de la pandemia desde el inicio.
Hoy la Riviera Maya ofrece 16.500 plazas laborales más o menos, esto confirmado recién el fin de semana, y muchos de esos migrantes llegan atraídos por esa gran oferta laboral. Ya es un fenómeno que se constata en Quintana Roo, y en la medida que se invierte y se genera empleo, y mientras haya para todos, bienvenido sea, ¿no?